Hay monedas muy raras y desconocidas en la numismática mexicana, monedas que solo en museos he llegado a ver, y hoy quiero que revisemos una de ellas que tiene una historia muy interesante, y estoy hablando de la moneda de 8 reales de Oaxaca. ¿Habías oído hablar de ella? Esta moneda que vemos aquí podríamos decir que es un homenaje, pues pertenece a una colección de monedas de plata que el Banco de México lanzó hace unos años, llamada Herencia Numismática, y que recrea las monedas más icónicas que marcaron la historia de la numismática mexicana, y esta en especial es una de las más extrañas que conozca. De hecho, yo nunca la he podido tener en mi poder, pues resulta bastante escasa y difícil de encontrar. No sé si alguien del público haya tenido una en su poder, y es que estamos hablando de la moneda provisional realista de Oaxaca de 8 reales de 1812, época de la independencia. ¿Habías oído hablar de ella o habías visto este diseño? Durante la Guerra de Independencia, muchos lugares quedaron un poco aislados o la comunicación era precaria, y la escasez de moneda obligó a que cada bando realizara acuñaciones de emergencia. De hecho, en algún video ya habíamos mencionado este tema y mostramos una de las monedas que el general José María Morelos había acuñado para el bando insurgente. Esta que tengo en mi poder no es la denominación más grande, pero es un ejemplo de esas monedas de Morelos que la vez pasada revisamos. No estaban hechas con el material más noble ni diseños muy intrincados, pero es una ventana a ese periodo exacto en la historia donde podemos ver esta necesidad y cómo fue solventada. Así como los insurgentes hicieron estas actividades, en el bando realista también se hicieron acuñaciones de emergencia, y esta es una de esas acuñaciones conmemoradas en esta pieza de colección. Ya que conoces los antecedentes y que sabes que durante la Guerra de Independencia la escasez de moneda fue uno de los muchos problemas que tuvieron que enfrentar las autoridades novohispanas, para intentar resolverlo, el general realista Antonio González Saravia ordenó acuñar moneda en Oaxaca. Una de ellas fue esta pieza, cuyo reverso muestra 8 cruces aspadas o cruces de San Andrés, y al centro un león rampante mirando a la derecha. El mismo año se fabricaron ejemplares de 8 reales, 1 real y medio real de plata. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos del bando realista en Oaxaca, todo este empeño fue infructuoso, ya que poco tiempo después los realistas se rindieron y solo quedaron algunas monedas ya hechas en alguna parte, que después aparecieron en un lugar de Oaxaca, y hoy en día están en las manos de solo algunos coleccionistas de monedas muy afortunados, ya que es una moneda sumamente rara y escasa. ¿Acaso serás tú uno de esos afortunados en haber tenido una de estas monedas en tus manos? Enfocándonos puramente en el diseño, lo que vemos en el centro de esta moneda homenaje es el reverso de dicha moneda realista de 8 reales de Oaxaca, también conocida como de León Grande. Vemos un escudo en cuyos gruesos bordes encontramos las ya mencionadas 8 cruces aspadas, sinceramente de manufactura muy burda, como casi todas las monedas provisionales, recordando que no se contaba ni con el tiempo ni con las herramientas para hacer una acuñación profesional por obvios motivos. Dentro del escudo vemos un león rampante, este sí con un diseño mucho más bonito, con su larga cola y sus fauces abiertas. Me gusta cómo se ve, cómo luce, y creo que es lo más llamativo de la moneda. Por encima hay una marca que a veces no se nota mucho, pero que le da cierta autenticidad a la moneda. Los campos también son algo irregulares y está circundada por una gráfila de puntos y rayas, igualmente no tan pulcramente acuñados, lo cual es totalmente entendible. No es el mejor diseño, pero sí uno donde podemos ver la premura, la urgencia y quizá hasta la desesperación de la guerra y la necesidad. El anillo perimétrico ya no es parte de esta antigua moneda, y lo que vemos en él, en el semicírculo superior, es la leyenda que dice Herencia Numismática de México, ya que, como les decía,
pertenece a esta serie de colecciones. Esta moneda en particular pertenece a la cuarta y última entrega de esta serie de monedas homenaje. A los costados tenemos a la izquierda la ceca de la Casa de Moneda y al lado derecho el año 2014, que es el año en que se acuñó esta pieza. Por último, en el exergo la denominación de 100 pesos. Y solo mencionar que el anillo perimétrico está acuñado en acabado espejo o proof, a diferencia del centro, que está acuñado en acabado mate. En cuanto a las características técnicas, la moneda mide 39 milímetros de diámetro y pesa casi 34 gramos. El anillo perimétrico es de bronce aluminio y el centro o núcleo es plata sterling con una pureza de 925 milésimas. De manera aislada, este núcleo de plata pesa 16.8 gramos. El canto es estriado discontinuo y, como ya lo hemos visto, todas las monedas en su anverso presentan nuestro escudo de armas mexicano en relieve escultórico, el que ya conocemos todos. Los precios en los que he visto venderse estas monedas en la actualidad varían bastante. Algunas, como la que trae el diseño de 8 reales columnaria o por ejemplo la del peso caballito, llegan a veces a superar los 1000 pesos o 1100 pesos. Sin embargo, algunas otras no tan populares llegan a venderse por ahí de los 700 pesos. También se pueden conseguir en conjunto en su coleccionador, pues así es como el Banco de México las vendió. 4 coleccionadores con 6 monedas cada uno. Desconozco si aún el Banco de México las esté ofreciendo, pero podrías enviar un correo a su servicio de venta para ver si aún cuentan con existencia. Desde mi punto de vista, estas colecciones deberían ser permanentes, ya que encierran toda nuestra historia numismática, casi 5 siglos de gloriosas monedas, y por eso pienso que el banco debería seguir acuñándolas para siempre para todo aquel que quiera conocer nuestras monedas más icónicas. Si cuentas con alguna de estas monedas originales o cuentas con alguna de las homenaje de esta herencia numismática, espero puedas dejar un comentario indicando cuáles tienes. Ojalá pudieras dejarme un comentario para saber que llegaste hasta este punto del video. Y aprovecho para despedirme enviando un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante difundiendo la bella numismática mexicana por todo el mundo. Si te gustó este video, me ayudaría muchísimo si pudieras dejar un me gusta, o incluso si no quieres perderte ninguno de mis próximos trabajos, podrías considerar suscribirte. Y recuerden siempre apreciar las monedas y billetes no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.